Descubre cómo romper el ciclo de recuerdos que te atrapan. Las emociones intensas te mantienen anclado, pero hay una salida. Aprende cómo superar lo que creías imposible. Pero antes, no dudes en darnos un buen me gusta. Ahora sí comenzamos. Es probable que te quedes atrapado en recuerdos pasados cuando experimentas emociones similares en el presente. Cuanto más intensa sea la emoción, más arraigado te sentirás en esa situación. Es fundamental esforzarse por superar ciertos aspectos de uno mismo. A menudo nos encontramos reviviendo experiencias que preferiríamos evitar, pero muchos creen que controlar esos pensamientos está más allá de su alcance. Sin embargo, esto no es completamente cierto. ¿Es suficiente tu fuerza de voluntad para hacer realidad tus deseos? Aunque tengas una gran determinación, a menudo te ves luchando contra pensamientos que te impiden alcanzar tus objetivos. Además, el entorno externo puede influir en tu percepción y autoimagen. Se trata de tu identidad y el cambio que atraviesas. La vida estacionaria frente a la vida adaptable. No hay nada de incorrecto en tener una vida organizada y establecida. Establecer metas puede ser muy útil para lograr tus objetivos. Sin embargo, si continúas alimentando tu mente con la misma información, tu comportamiento solo reflejará lo que está almacenado en tu subconsciente a través de tus acciones. Lo divino no nos castiga, simplemente refleja quiénes somos, señala el Dr. Joe Dispenza. Las elecciones repetidas pueden generar una sensación de desorden y una incapacidad para lidiar con diversas situaciones. Cuando desconectas del entorno externo, comienzas a sentirte conectado a un campo unificado más allá de tus sentidos. Para experimentar un cambio significativo, es necesario alinear tu voluntad, mente y amor por la vida con la información infinita disponible en el universo. Esto acelera el proceso de manifestación en tu vida. Es crucial estar presente y prestar atención. ¿Alguna vez te has sentido físicamente presente, pero mentalmente ausente? Es una experiencia común que muchos enfrentan en algún momento de sus vidas. Debemos ser conscientes de nuestro entorno y sentir presencia, tanto física como mentalmente. Evitas nuevas experiencias porque prefieres centrarte en lo conocido. Tienes la tendencia a pensar que lo desconocido no es real. Sin embargo, esta mentalidad surge de una falta de conciencia y de dudas al enfrentarte a decisiones nuevas. Es crucial tomar la iniciativa para explorar lo desconocido, lo cual estimula la creación de nuevas conexiones neuronales en el cerebro y el uso de la mente consciente. Todo se reduce a conciencia, experiencia y emoción. Al dirigir tu energía hacia nuevos horizontes, cortas la conexión con el entorno externo y estableces una relación con el campo unificado. Esto te lleva a aprender y tomar decisiones diferentes, generando así nuevas experiencias y una conexión única con todo lo que te rodea. Cuando te conectas al campo unificado, obtienes una nueva perspectiva instantánea sobre tu entorno y experimentas emociones renovadas y positivas. Reconocer los patrones de experiencia y la información almacenada en el subconsciente te capacita para tomar nuevas decisiones y sentir una conexión más profunda con el mundo que te rodea.
dejas de aferrarte a las vivencias pasadas y empleas esa información para evitar cometer los mismos errores. Al integrar nuevos conocimientos en tu cerebro, experimentas emociones intensas y te lanzas con entusiasmo hacia lo desconocido. A medida que profundizas en el entendimiento del campo unificado, tus decisiones y creencias evolucionan en función de tus experiencias previas. Te desprendes cada vez más de tus anteriores deseos y hallas satisfacción en el momento presente. Tomar riesgos no necesariamente significa exponerte al peligro, sino seguir tu pasión y estar abierto a nuevas oportunidades. Al cuidar de ti mismo, pasas de ser egoísta a ser desinteresado, permitiéndote vivir una vida más genuina y equilibrada. La conexión con el campo unificado se fundamenta en la premisa de que lo que envías, recibes y viceversa. Al mantener viva tu pasión y trabajar con tu energía emocional, tu vida adquiere un significado más profundo y pleno de sentido. ¿Sientes que hay más para ti? Si es así, seguirás explorando más sobre ti mismo, lo cual es fascinante. Pero enfrentas algunos desafíos. ¿Qué sucede si tu confianza se debilita? ¿Y si el miedo sofoca tu pasión? ¿Qué ocurre si tu entorno está plagado de conflictos? Puede sonar simple en teoría, pero es difícil en la práctica. Si aspiras a ser una versión mejorada de ti mismo, necesitas demostrarte a ti mismo que puedes lograrlo. No dejes que tu cuerpo te controle ni te conviertas en su prisionero. El cambio comienza cuando dejas de juzgarte y te concentras en descubrir quién eres en realidad. Si este vídeo te está gustando, no olvides suscribirte para más vídeos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. Recuerda, el mañana nunca llega. Hoy es el día indicado, el único momento en el que puedes iniciar el proceso de cambio en ti mismo. Cuando reconoces la importancia de tu propio ser, te brindas amor y te niegas a sufrir de nuevo. Eso es amor propio. Para lograrlo, es necesario ir más allá de tu cuerpo para sanarte. En lugar de ser una persona indecisa, elige priorizarte a ti mismo. Eres el único con el poder de diseñar tu destino de la manera más favorable posible. Cuando te esfuerzas por ampliar tu punto de vista, tu mente comienza a sincronizarse. Este proceso es tan natural y automático como la respiración misma. Al abrir tu mente, puedes percibir aspectos y detalles que previamente te pasaban desapercibidos. Cuanto más consciente estés, más completo te sentirás. Este estado es el más genuino. Cuando te sientes pleno, tu mente empieza a visualizar que posees lo que anhelas, aunque aún no lo tengas. A pesar de los años vividos, muchos aún experimentan sensaciones de carencia en alguna área de sus vidas. Algunos anhelan dinero para satisfacer necesidades básicas como la comida. Otros buscan trabajo para subsistir. Algunos se esfuerzan por ganar dinero. Este ciclo de búsqueda constante nos atrapa. Sin embargo, cuando reconoces que lo que tienes es suficiente, te alineas con el universo y te das cuenta del amplio espacio que te rodea. Aunque el estrés no sea algo deseado por nadie, es una realidad que forma parte de la vida. Este estado nos aleja de la realidad mientras nos sumerge en la tarea de definirla. Vivir bajo estrés
requiere un esfuerzo adicional. Por otro lado, vivir en el momento presente nos ofrece la oportunidad de establecer conexiones y encontrar equilibrio. El enfoque y la energía están estrechamente relacionados. La cantidad de energía que obtenemos depende de nuestra capacidad de enfoque. Cuanta más energía extraigamos, más concentración necesitaremos. Al entender que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, podemos aprovechar la energía presente en nuestro entorno y darle forma según nuestras necesidades. Nuestra capacidad para controlar tanto la energía como el enfoque nos hace conscientes del mundo subconsciente. Este proceso sigue un patrón secuencial, durante el cual las ondas cerebrales fluctúan y disminuyen. Nuestro cuerpo se relaja y la conciencia se desplaza hacia el sistema nervioso autónomo, permitiéndonos dirigir nuestra mente y los centros de nuestro cuerpo. La habilidad para dirigir nuestros pensamientos nos permite ser conscientes del espacio que rodea a estos centros. El enfoque y la energía dependen de una intención clara y una emoción elevada, trabajando en conjunto para interactuar con la mente consciente. Nuestro cerebro comienza a generar nuevas sustancias químicas y a liberar hormonas, brindándonos nuevas experiencias y un sentido de plenitud y unidad. Conectarnos con la energía de adentro hacia afuera nos permite sintonizar con nuestro mundo de energía de una manera completamente renovada. Cada cambio empieza con una intención, como sembrar una semilla que crece dentro de ti. Cuando hablamos de romper los lazos con el entorno externo, nos referimos a la necesidad de desconectarnos momentáneamente del ruido y las distracciones del mundo exterior para poder enfocarnos en nuestro interior y escuchar nuestra voz interior. En la sociedad moderna, estamos constantemente bombardeados por información, estímulos y expectativas externas que pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Al romper estos lazos temporales y crear espacios de calma y reflexión, podemos abrir la puerta a una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno. Prestar atención a los detalles es fundamental para promover una transformación personal significativa. A menudo son los pequeños detalles y sutilezas de la vida los que contienen las pistas y lecciones más importantes para nuestro crecimiento y desarrollo. Al cultivar la capacidad de observar y apreciar los detalles en nuestra experiencia diaria, podemos ganar una comprensión más profunda de nosotros mismos, de los demás y del mundo que nos rodea. Esto nos permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores y aspiraciones. Escucharse a uno mismo es un acto de autenticidad y autoconocimiento. En un mundo lleno de opiniones y voces externas, es fácil perder de vista nuestra propia verdad interior y dejar que las expectativas externas dicten nuestro camino. Al sintonizar con nuestra voz interior, podemos conectarnos con nuestros deseos, necesidades y pasiones más profundas, y así tomar decisiones que estén en armonía con nuestra auténtica naturaleza y propósito. La idea de que cuanto más enfoque pongamos en algo, más se expandirá, encuentra su eco en el campo unificado de la física cuántica y en conceptos similares en filosofías orientales como el budismo.
Esta noción sugiere que nuestra atención y energía tienen el poder de influir en la realidad que experimentamos. Cuando nos enfocamos en un objetivo o intención con claridad y determinación, estamos canalizando nuestra energía hacia esa dirección, lo que puede catalizar su manifestación en nuestra vida. Es esencial relajar el cuerpo y permanecer en el presente para liberarte de experiencias pasadas y conectarte con el amor y la sabiduría del momento. Al sintonizar con la energía, puedes descifrar el significado oculto de las cosas que te rodean y recibir señales para ajustar el espacio que te envuelve. Cada centro del cuerpo emite una frecuencia única y al modificar esta frecuencia, puedes alterar tu entorno y sincronizarte con la energía interior. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este vídeo, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique sobre nuestros futuros vídeos. Y cualquier duda que tengas, escríbela abajo en los comentarios.